Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada. Sobre el león y el áspid pisará, volarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ya estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, Mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me
mis enemigos. No. Me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que... Contacto teológico, apasionados por la verdad, donde Cristo es el centro y nuestra pasión es la palabra. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga y continuamos con esta devocional 27, buscando a Cristo en cada hoja de la Biblia, reconociendo que Cristo es suficiente. Y el día de hoy quiero hablar sobre Cristo en 3 libros de profetas menores. Cristo en Jonás, Cristo en Miqueas y Cristo en Nahum. El título que le he puesto es La misericordia y el reino del Mesías. Quiero dar una introducción de estos 3 libros. Primeramente, Jonás, el Dios que salva a los enemigos. Qué interesante. El autor de este libro es Jonás, hijo de Amitai. Fecha aproximada 760-745 antes de Cristo. El tema principal en el libro de Jonás es la misericordia soberana del Altísimo hacia las naciones. Ahora, el libro del profeta Miqueas. Este libro habla del juicio y la esperanza del rey venidero. El autor es Miqueas de Moreset, fecha 740 a 700 antes de Cristo. El tema principal del libro de Miqueas es juicio contra la injusticia, pero esperanza en el rey que nacerá en Belén. El tercer libro del profeta menor es Nahum, Dios como juez del imperio. El autor es Nahum el Cosita, fecha aproximadamente 630 a 660 a 630 aproximadamente antes de Cristo. El tema de su libro es el juicio definitivo contra Nínive. Comienzo nuevamente explicando para los que se conectan en este momento que estamos viendo a Cristo en Jonás, en Miqueas y en Nahum, 3 libros de profetas menores. Jonás, Cristo primeramente es el verdadero profeta que muere y que resucita al tercer día, como dice Mateo, capítulo 12, versículo 40.
En el libro de Miqueas, Cristo es el rey mesiánico que nace en Belén, gobierna con justicia y trae paz eterna. Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 5. Y en Nahum, Cristo es el juez que derriba los imperios y establece su reino eterno. Ahora, en Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3, vemos que hay un llamado y una huida. Cuando dice, vino palabra de Jehová, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Vemos que hay un llamado y hay una huida. En Jonás capítulo 2 vemos que hay una oración y hay un rescate. Versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, dice Jonás, sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Por lo tanto, vemos que en el libro del profeta menor, como se le conoce en el Antiguo Testamento a Jonás, encontramos que hay un llamado de parte de Jehová al profeta Jonás y hay una huida de ese llamado de Jonás hacia el soberano Jehová. De ahí vemos que hay una oración profunda. En medio de la angustia de Jonás, Jonás clama con lágrimas, con gemidos. Dios oye la oración de su siervo y lo rescata. Ahora en Miqueas capítulo 5 versículo 2 vemos al Mesías de Belén. Belén significa casa de pan. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, dice, me saldrá el que será Señor en Israel. Qué interesante, son versículos mesiánicos, versículos dirigidos al Cordero de Dios, al Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, en el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, ingresa al mundo de los hombres. El Dios infinito Espíritu es revestido de humanidad y está profetizado acá. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de eternidad. Nos da a entender que es eterno y que va a haber un revestimiento de humanidad. Esa es la encarnación. Teológicamente es la unión hipostática, la unión de lo divino con lo humano. Miqueas capítulo 5 versículo 2 entonces profetiza al Mesías que nace en casa de pan, Belén, el Cristo, el ungido, el Mashiach, el ungido. Miqueas capítulo 6 versículo 8 vemos la vida que Dios pide. Versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Nahum, el tercer profeta que estamos estudiando para encontrar a Cristo en cada libro de la Biblia. Nahum capítulo 1, versículo 2 y 3, el Dios celoso y omnipotente. Mira lo que dice el versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Tenemos que conocer el carácter del único Dios vivo y verdadero. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. En Nahum vemos dos atributos. Es tardo para la ira, vemos misericordia, y grande en poder, vemos que Él es omnipotente. Misericordia y omnipotencia, y dice que no tendrá por inocente al culpable. Por lo tanto, el hombre está condenado por su culpabilidad, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, déjame hablar unas palabras claves en el hebreo. Cuando estudiamos en Miqueas, vemos una palabra hebrea, Geset. Habla sobre misericordia y lealtad de pacto. Encontramos también en Miqueas Mashiach, hablando del Mesías, del ungido de Cristo, que nace en una ciudad pequeña de Judá, refiriéndose a Belén. De ahí vemos en Jonás una palabra, Yeshua, que significa salvación. Este es el tema central del libro de Jonás. De ahí vemos una palabra en Nahum, que es Nakam, que significa venganza justa o retribución divina. Amada iglesia, qué tan importante es estudiar la Biblia y no solamente escuchar, sino profundizarla para ser discípulos del Señor Jesucristo. Jonás vemos como tipo de Cristo. Mateo 12:40. Jonás desciende al mar, la muerte, es tragado 3 días y noches, sepultura, es expulsado vivo del gran pez, resurrección. Jonás predica a las naciones, misión universal. Ahora, Cristo es el antitipo perfecto. Él murió realmente, Jonás no. Cristo resucitó de entre los muertos, Jonás no. Y resucitó corporalmente y salva a todo aquel que en él cree. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, vemos la preexistencia divina del Mesías. La frase extraordinaria cuando dice, sus salidas son desde la eternidad, enseña que Cristo es eterno, no creado. Refuta totalmente las teorías, las herejías arrianas de la secta de los testigos de Jehová. El Mesías encarnado es Dios y hombre verdadero. Ahora en Nahum, el Cristo juez del Apocalipsis, Nahum anticipa el Apocalipsis capítulo 19, a Cristo destruyendo las naciones. El juicio de Nínive es un prototipo del juicio del anticristo. Ahora, nosotros podemos estudiar la cristología, la doctrina referente a Cristo en Jonás. Cristo es el profeta perfecto, Jonás no.
Cristo él resucitó al tercer día. Cristo es el misionero a las naciones. Él es el que conquista las naciones en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no hay hombre que pueda conquistar, porque el Padre le dio las naciones al Hijo. En Miqueas, Cristo es el Rey eterno, nacido en Belén. En Miqueas, Cristo es el pastor que apacienta con poder. Miqueas capítulo 5. En Nahum, Cristo es juez soberano. En Nahum vemos que Cristo es el guerrero victorioso que establece su reino. Si nosotros estudiamos la Escritura Sagrada de una manera panorámica y microscópica, nosotros podemos armonizar la biblioteca divina que está compuesta de 66 libros. Esto es extraordinario, porque Dios nos demanda a escudriñar solamente la Biblia. Y nosotros vemos neumatología, vemos la doctrina del Espíritu Santo en Jonás, en Nahum y en Miqueas. Por ejemplo, el Espíritu impulsa a Jonás a la misión de Nínive. El Espíritu Santo es fuente de justicia y de misericordia en Miqueas 6. Y el Espíritu Santo revela a través de los profetas, como nos enseña Nahum. Los profetas menores, qué interesante, revelan la unidad de la Escritura. Y Cristo está en cada libro de la biblioteca divina. Pablo nos enseña, al igual que Pedro, sobre el verbo inspiración. Pedro habla que fueron impulsados, empujados estos hombres de Dios. Y Pablo dice que Dios sopla cuando termina el escrito. Por lo tanto, la inspiración divina garantiza coherencia profética perfecta. Qué lindo es estudiar la Biblia. Ahora, la escatología de la Biblia nos enseña que somos pretribulacionistas. Miqueas capítulo 5 apunta al reino milenial del Apocalipsis 20 en la segunda venida del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nahum anticipa el juicio del día de Jehová. El día de Jehová no es un día de 24 horas, sino son 7 años de juicio. Jonás apunta a la salvación de los gentiles antes del juicio. Pablo es el apóstol a las naciones. Pablo es el apóstol a los gentiles. La iglesia de Cristo sí tiene un apóstol, y es Pablo. Pablo dejó 13 cartas, las cartas paulinas, cartas pastorales, cartas teológicas, cartas con consejos para la iglesia, cartas doctrinales. La iglesia no ha terminado. Por lo tanto, el libro de Hechos sigue abierto, porque los hechos del Espíritu Santo siguen actuando a través de la iglesia. Ahora, los testigos de Jehová, en Miqueas capítulo 5, prueba que Jesús es el Mesías eterno. No es Cristo un ser creado, como dicen ellos. Te das cuenta de que la palabra está clara. Es perder el tiempo escuchar gente enceguezada. Usted tiene que continuar. No trates de cambiar a nadie. Que con las justas usted está esforzándose para ser mejor. Contra los adventistas,
Jonás demuestra la salvación por gracia, no por ley. No viene la salvación por obras, ni la ley mosaica del Antiguo Testamento. El sábado no aparece como requisito redentor. ¿Te diste cuenta? Dios iba a salvar a Nínive. Y ellos no estaban practicando el sábado. Por lo tanto, los adventistas enseñan esta área que es una herejía. Pero los mormones, los jovencitos guapos, de corbatita azul con un name-tag, no hay otro profeta como Jonás que revele otro evangelio. Dios no cambia de parecer en su plan eterno. Los mormones creen en muchos dioses. Los mormones creen en su profeta, John Smith. La religión tradicional, los católicos, Miqueas capítulo 5, versículo 2, enseña que la centralidad de la salvación es el Mesías. Ninguna institución humana, sino es el Mashiach, es el Mesías. No existe corredentora ni mediación paralela fuera de Cristo. Pero existen también algunos que se autopromocionan como los evangélicos o cristianos Jesús solo. Se les llaman los modalistas. Miqueas 5:2 habla de una persona eterna que será enviada. Diferencia real entre el Padre y el Hijo. Por favor, la Biblia es clara. No hay que confundirla. Pero también existen los falsos apóstoles y los falsos profetas que llenan escenarios, llenan coliseos. Y aún los propios evangélicos están maravillados de otro evangelio. Los profetas bíblicos hablaban infaliblemente. Ninguno de los actuales cumple el estándar de los profetas de la Biblia. Toda autoridad está en la Escritura, no en nuevas revelaciones. Eso es falso. Dios llama a predicar aún cuando no queremos. Querido hermano, querida hermana, usted sirve a la obra por amor a Cristo que rompió las cadenas de esclavitud. Cuando estabas en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en la prostitución, cuando robabas, cuando estafabas, cuando te gustaban las fiestas, cuando tenías esa lascivia, la pornografía. Cuando Cristo viene a ti, rompe las cadenas y eres trasladado de las tinieblas al reino de la luz. Dios nos llama a predicar así usted no guste. Dios le dijo a Jonás que vaya a Nínive y Jonás no quería. Pero Dios castigó a Jonás para demostrarle a Jonás que Jonás amaba a Dios. Porque en el vientre del pez Jonás oró. Y es porque Jonás amaba a Jehová. El pensamiento judío es muy diferente al pensamiento de la iglesia. La iglesia piensa al revés que la exposición del autor original. Ahora, el creyente debe de practicar justicia, misericordia y humildad. Miqueas 6. Dios hará siempre justicia frente al mal, como dice Nahum. Usted no tiene que hacer justicia por sus propias fuerzas. Deja que Cristo en su tiempo haga su justicia. Y usted no esté pidiendo justicia, porque usted sería el primero que tenía que ser reprendido. Porque usted es pecador, así sea creyente. Deja a Dios, el Dios soberano que conoce todo, que haga la justicia que Él tenga que hacer. Cristo es el centro de toda esperanza y de todo juicio. Todo lo que pasa en el mundo, quiero decirte que Cristo es el centro. Amada iglesia y damas y caballeros, Dios no cambia.
Su carácter es perfecto. En la economía de Dios cambia el tiempo, pero Él sigue siendo el mismo. Él tiene misericordia para salvar, mira, santo para juzgar y fiel para cumplir todas sus promesas. Los tres profetas nos muestran un Cristo que busca al pecador rebelde como a Jonás, reina con justicia desde Belén y destruye los imperios orgullosos como Nínive. Nos recuerdan que el Hijo del Hombre vendrá con gloria en el reino milenial y establecerá su reino eterno. Qué hermosa es la palabra del Señor, la Escritura Sagrada. Queremos aprovechar en saludar a todos los que nos ven en este directo, aprendiendo la palabra de Dios a través de su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad, con su amigo, profesor Juan José Muro desde Ambato, Ecuador. Que tenga cada uno de ustedes una excelente y una bendecida tarde.